Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, amados en el Señor, como lo es cada día domingo, estamos estudiando el libro de Amós, versículo a versículo. Le invito a que abra la escritura en el libro de Amós. Libro de Amós, capítulo 7. Estudiaremos desde el verso 10 al verso 17. Amós, capítulo 7, versículo 10. Amós, capítulo 7, versículo 10. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amós, capítulo 7, verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amén. Oremos. Dios Padre, las Escrituras ya han sido leídas para tu gloria. Ha llegado la parte de la reunión, Señor, la parte más importante de la adoración a tu nombre. Te suplicamos, Señor, que me permitas predicar tu palabra para la gloria y la honra de tu nombre. Que permitas que cada uno de los que nos hemos congregado en este lugar podamos entender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, que nos hables. Necesitamos, Señor, que hables a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar todas las cosas y todo lo que tú, Señor, has dicho. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada y sea prosperada para aquello que tú la has enviado. Permítanos, Señor, todo esto para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Y como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Amós, versículo a versículo, como lo hacemos constantemente cada día domingo para la gloria de Cristo. Hemos dicho que los últimos, desde el capítulo 7 al capítulo 10, está compuesta por 5 visiones. Ya hemos visto 2 visiones, y estas 5 visiones tienen un interludio o un intermedio, que es esta parte histórica, ¿cierto?, de Amós con Amasías. Vamos a ver este interludio el día de hoy, en el cual Amós es despreciado. Amós, por predicar la palabra del Señor, es echado de un lugar. Vamos a ver lo que la Escritura dice. Y si podríamos poner un título a lo que estudiaremos hoy, es las consecuencias de no oír la palabra de Dios.
Las consecuencias de no atesorar lo que el Señor nos dice por su palabra. Parte diciendo el verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Al oír estas cosas, el sacerdote Amasías de Betel fue a donde el rey Jeroboam, palabras simples, y le fue a decir, o fue a acusar a Amós de que estaba conspirando contra su rey. Ya hemos estudiado los capítulos anteriores y nos hemos dado cuenta que han sido juicios muy tremendos de Dios, los cuales el Señor estaba advirtiendo a este pueblo. Eran muchas cosas difíciles de aceptar para este pueblo, pero el Señor, por boca de Amós, les expresaba con claridad todas estas cosas. Se levanta este sacerdote y lo va a acusar al rey de que él está predicando cosas que a ellos, ¿cierto?, les duele. Lo hemos dicho, el pueblo de Israel, este reino del norte, no era cualquier pueblo tampoco, era el pueblo al cual se le había dado el pacto de Dios. No era cualquier nación como los de Asiria o los filisteos, era un pueblo conocedor de la palabra de Dios. Pero ellos, cuando tuvieron prosperidad y tuvieron seguridad, ellos se olvidaron del Señor. Y cuando el Señor levanta a este hombre llamado Amós, ellos son confrontados por la verdad de Dios. Este mensaje no es para aquellos que solo buscan bendiciones. El Evangelio no se trata de solo buscar bendiciones, no se trata el Evangelio de buscar seguridad. El Evangelio se trata de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Los que tienden a buscar a Dios por una sanidad o por este tipo de cosas, llega un momento en el cual se alejan de las cosas de Dios. Porque cuando sus necesidades son satisfechas, ellos sienten que ya no necesitan a Dios. Pero este pueblo de Israel era confrontado por su pecado. No era una bendición que vendría sobre ellos, sino una maldición. Porque recuerde que en la antigüedad ya se les había hablado a ellos por medio del pacto, que si ellos no cumplían estas cosas, si ellos se apartaban del Señor su Dios, todas las maldiciones del pacto vendrían sobre ellos. Cuando Dios, por medio de sus profetas o mensajeros, habla juicio, ¿qué causa? ¿Disgusto? Hasta parece ofensivo a oídos de los que quieren permanecer en sus pecados. Ponga a decir una bendición, toda la gente está dispuesta a oír. Pero ¿quién está dispuesto a oír la disciplina? ¿Quién está dispuesto a oír cuando se le diga lo que estás haciendo está mal? No porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo nos sentimos cuando somos confrontados por medio de la palabra de Dios? Vemos cómo la palabra de nuestro Dios no solo es sentida por aquellos que quieren permanecer en su pecado como una ofensa, sino que también tienden estas personas a causar un rechazo a la palabra de Dios. Ellos rechazan las verdades del Señor. Los líderes de Israel rechazan el mensaje al considerarlo ofensivo. Es triste que de muchas iglesias el mensaje de disciplina se está eliminando para solamente mantener un número de personas. Pero creemos que la verdad, cuando se le quita la disciplina del Señor, no es la verdad, es parte de la verdad solamente. La verdad completa de Dios es la que necesitamos. Era por lo que oraba el apóstol Pablo por la iglesia, de que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No solo un poco, sino llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Debemos estar cada uno de nosotros. En medio de estos versos, Dios a través del profeta quiere que entendamos que por muy ofensivo que sea el mensaje al pecador e infiel, debemos expresarlo con toda valentía. El mensaje del Evangelio no debe ser expresado por cobardes.
Porque los cobardes e incrédulos, ¿a dónde irán a parar? Al lago de fuego. Debemos tener valentía para predicar el Evangelio de Dios. Me daba tristeza el día viernes, afuera de mi casa estaban predicando unos hermanos de otra congregación, pero lamentablemente su mensaje del Evangelio era ofrecer sanidades, era ofrecer ayuda para los matrimonios, era ofrecer solamente como un pack de cosas y beneficios para las personas. Antes de que aquellas personas reconocieran su pecaminosidad y confrontarlos por el Evangelio, solamente le ofrecían bendiciones. Y hacía este hombre el llamado y decía: todos aquellos que quieren que su familia esté bien, todos aquellos que quieren ser sanos, todos aquellos que quieren ser libertados de los demonios, todos los que quieren ser libertados de la depresión, vengan ahora y haré una oración por ustedes. Y si ustedes hacen una oración, todo eso se va a ir inmediatamente. ¿Eso acaso es el Evangelio? ¿Hemos reducido el Evangelio acaso a solamente cosas, bendiciones, como le llaman aquí? ¿Está acaso Dios para complacer nuestros caprichos? Sabemos que no, ese no es el Dios de la Biblia. Porque nunca conoceremos el verdadero Dios hasta que seamos confrontados con su santidad. Porque cuando conocemos la santidad de Dios, vemos lo pecaminoso que somos. Eso lo puede ver en el libro de Isaías, capítulo 6. El ser humano, que está muerto en sus delitos y pecados, tiende a creer que el mensaje de Dios o los mensajeros de Dios los odian. Eso es lo que la gente cree. Usted hable de bendiciones y la gente lo va a amar. Hable la palabra como es y la gente le va a rechazar. Se va a ofender por la palabra de Dios. Pero debemos entender que este mensaje nos confronta para llevarnos a los pies de ¿quién? De Cristo. Un mensaje del Evangelio que no confronta el pecado, un mensaje del Evangelio que no confronta la pecaminosidad, no es el Evangelio. Porque para conocer las buenas noticias, ¿qué necesitamos primero conocer? Las malas noticias. Pero como las personas creen todavía tener una capacidad para venir a Cristo, ellos quieren que también se les dé la oportunidad de decir que pueden cooperar con esta salvación. Cuando el pecado lo único que nos muestra es que debemos estar dependiendo totalmente de Dios y de su salvación. El apóstol Pablo lo dijo claro cuando predicaba la palabra del Señor como corresponde en Gálatas capítulo 4 verso 16, cuando el mensaje de la palabra de Dios va sin añadiduras, sin acomodarlo a las personas, causa esto. Gálatas capítulo 4 versículo 16. Esto es lo que causa el Evangelio en aquellas personas que no quieren oír esta verdad. Dice con estas palabras el apóstol Pablo, Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Acaso me he vuelto un enemigo de ustedes por decirles las cosas que son verdad? Esto es lo que causa la disciplina del Señor. Esto es lo que causa muchas veces el mensaje de Dios cuando nos confronta. La gente tiende a pensar de que nos hemos vuelto sus enemigos por decirnos las cosas como corresponde. La verdad duele, dicen muchos, pero la verdad, si bien duele, trae sanidad al aceptarla y tomarla. Al aceptar esta verdad, por mucho que duela, ¿qué nos va a hacer a nosotros? Nos va a curar. Piense que cuando a una persona se le infecta una herida, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar y apretar. Eso va a causar dolor. Pero ese dolor, más adelante, ¿qué va a traer? Alivio, descanso, sanidad. Pero podríamos estar muy tranquilos y con una herida completamente afectada por la inmundicia. Y después viene una fiebre que nos puede matar. Así debe ser el mensaje del Evangelio. Es una congregación en la cual no existe la disciplina, no es una verdadera iglesia de Cristo.
Y eso debemos tenerlo claro, porque parte de ser una iglesia de Cristo es la disciplina. También vamos viendo que muchos creen que este mensaje les perturba. Muchos creen que este mensaje del Evangelio trae sobre ellos una sensación de intranquilidad. Pero todo esto es para llevarnos al arrepentimiento, que parte con un reconocimiento de quiénes somos ante los ojos de Dios. El mensaje del Evangelio, cuando es anunciado con toda verdad, tiende a dejarnos intranquilos. Cuando aquellos pecadores, sus ojos son abiertos delante de la palabra de Dios y la palabra de Dios los confronta, ellos no se van a sentir así, ¡ay, qué bueno que Cristo murió por mí! No van a decir así las cosas tan fáciles. Se van a sentir pecadores y van a correr a su única salvación, la cual es Cristo y solo Cristo. La institución a la religión cristiana de Juan Calvino parte diciendo que nunca tendremos un conocimiento real acerca de nosotros mismos hasta que conozcamos a Dios. Cuando conocemos a Dios, conocemos quiénes somos nosotros. Porque todo hombre es mentiroso. Todo ser humano de esta tierra, cuando se le pregunta quién es, siempre tendemos a decir nuestras virtudes, siempre tendemos a decir lo bueno que somos. Pero ¿cuándo podemos decir 10 cosas malas acerca de nosotros? Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, no solo hallamos 10 cosas malas en nosotros. Al contemplar a Jesús, podemos ver en nosotros tanta falta, tanta carencia, que solamente puede ser limpiada y purificada por medio de esa transacción legal, en la cual su santidad nos es transferida por medio de la fe. Y todos nuestros pecados han sido transferidos sobre el Hijo de Dios, por aquel Padre Celestial. Es importante que vayamos conociendo esto. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes 18, verso 17. Primera de Reyes 18, 17, si alguien desea leerlo. Primera de Reyes 18, verso 17 al 18. Si alguien lo ha encontrado, que pueda... Amén, hermano. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Verso 18. Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Amén. ¿Se fija la naturaleza del mensaje de Dios? Es un mensaje que nos confronta. Acab no quería escuchar este mensaje de Dios. Y al no querer escucharlo, uno de ellos le dice a Elías: ¿acaso eres tú el que perturba a Israel? Pero el mensaje de Dios era claro: no soy yo, son ustedes. Son ustedes. Son aquellos que, alejándose del Señor y sirviendo a los que no son dioses, y sirviendo al ojo o a sus deseos carnales, se apartan del Señor. Son ellos los que verdaderamente trastornan las cosas. Pero muchas veces aquellos que dicen la verdad de la palabra de Dios son mirados como los malos de la película. Son mirados como las personas que algo malo quieren decir acerca de nosotros. Son mirados como aquel padre o madre cuando está aconsejando a sus hijos no lo entienden y piensan que son malos por aconsejar. Pero eso es claro en nosotros como seres humanos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando somos disciplinados por Dios, viene la tristeza.
pero junto con la tristeza, esa seguridad que solamente el Señor nos puede dar, de que si Él comenzó la obra en nosotros, si Él está trabajando en nosotros, Él nos va a perfeccionar a la estatura de Jesucristo. Porque creemos que en aquel día en el cual venga Él, nos va a transformar por completo. Y vamos a poder estar delante de Él y nunca más fallarle al Señor. ¿Desea usted ese momento en el cual ya nunca más le falla al Señor? ¿Desea usted ese momento, ese día en el cual nunca más le fallemos a nuestro Señor? Creo que si no tenemos ese deseo, no somos cristianos. Porque aquellos verdaderos cristianos siempre son confrontados con la palabra de Dios. El libro de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Esto sucede cuando somos confrontados por la palabra de Dios. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Lucas 5:8 dice la palabra del Señor: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si usted analiza la escena anterior, era la pesca milagrosa. El Señor le dice a Pedro: vamos a pescar. Pedro, ¿qué le dice? Señor, hemos pescado toda la noche. Señor, yo soy pescador, ¿cierto? Diciéndolo, en un énfasis añadido. Señor, yo soy pescador, tú eres un maestro. Y tú me estás diciendo a mí que yo haga eso, Señor. Pero en tu nombre voy a ir. De manera sarcástica creemos que Él lo dijo. En tu nombre voy a ir, en tu nombre voy a echar las redes al lado. Pero cuando Él vio el poder del Señor, cuando fue confrontado con la santidad del Señor, ¿Él cómo se sintió? Como un pecador. Se rindió ante el Señor. Se rindió ante la santidad del Señor. O esta palabra nos disgusta y nos alejamos más de ella, o esta palabra nos hace caer de rodillas ante la santidad de Dios y reconocer así nuestra pecaminosidad y nuestra falta. Volvamos al libro de Amós. El verso 11 del capítulo 7 dice: porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo a la tierra, e Israel será llevado de su tierra a cautiverio. No era un mensaje agradable para ellos, porque Amós estaba diciéndoles la verdad, las consecuencias de no haber oído la palabra de Dios. Amós dice en el verso 10: se ha levantado contra ti. No pensemos, hermanos, cuando somos disciplinados, que alguien se está levantando contra ustedes porque les tiene mala, no. Si alguien le va a decir la verdad, es porque los ama. Es porque los ama. Y nos dé el Señor esa valentía de decir la verdad. Nos dé el Señor también esa oportunidad de, cuando venga la disciplina, ser humildes. Y aquellos que la imparten puedan considerarse a sí mismos también. No sea que nosotros también caigamos. Por eso es importante ir entendiendo todo este proceso. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. ¿Era fácil recibir este mensaje? Era fácil que se le dijera al mismo rey: tú vas a morir a espada. Tu pueblo va a ser llevado a tierra de cautiverio. Veían ofensivos los juicios de Dios, obviando la responsabilidad por lo cual vendrían. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad.
Y lo que sucede muchas veces cuando somos confrontados con la disciplina del Señor, vemos las consecuencias, pero no nos acordamos de por qué vinieron esas consecuencias. Ellos veían este mensaje como algo ofensivo, pero en ningún momento se pusieron a pensar y dijeron, esto es culpa mía, porque me alejé del Señor, porque quebranté su pacto, porque me olvidé de Él cuando estuve en prosperidad, porque me olvidé de Él cuando tenía una seguridad. Pero siempre es más fácil echarle la culpa al de al lado. Siempre es más fácil echar la culpa en otra persona y no en nosotros. Si hemos sido verdaderamente salvados por la gracia de Dios, hemos llegado a reconocer cada una de nuestras faltas sin echarle la culpa a nadie. Si verdaderamente hemos llegado a un arrepentimiento para vida, no nos excusamos en otras personas, no nos excusamos en lo que está a nuestro alrededor, sino que individualmente reconocemos nuestras faltas. Pero este pueblo no tenía ese reconocimiento. Los líderes del pueblo de Israel, de aquel reino del norte, no tenían ese reconocimiento. Por eso encontraban que esto era ofensivo. Y lo vimos la vez pasada en 1 Reyes 18, verso 17, cuando estas palabras que dijo Amós, tiempo después se cumplen y toda la descendencia de Jeroboam es asesinada para darle paso a otro rey. ¿Se cumplió lo que dijo Amós? Sí, porque no era Amós, era el Dios de Amós, era el que hablaba por medio de Amós. Israel fue llevado cautivo, lo hemos repetido en innumerables oportunidades, en 2 de Reyes 17, cuando vienen los de Asiria y sacan a toda la gente de Samaria y pueblan Samaria con otros pueblos. Se cumple exactamente lo dicho por Amós. Exactamente. Veamos lo que dice el verso 2. Y Amasías, este sacerdote de Betel, dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Este sacerdote Amasías reprende al profeta, lo expulsa de este reino del norte. Recordamos que este hombre llamado Amós pertenecía al reino del sur, Judá, y él fue llevado a predicar al reino del norte. ¿Y qué es lo primero que le dicen? Ándate de aquí, anda a predicar a tu pueblo mejor, porque no querían oír la verdad. Las verdades de Dios eran despreciadas. Este profeta era mirado por este sacerdote como uno profesional, como aquellos que se dedicaban como oficio de profeta. Pensaban que este profeta, Amós, era un profeta por descendencia también, que el papá de él había sido también profeta, que él era una persona que profesionalmente era un vidente delante de los ojos del Señor. Pero en realidad no. Después Amós le dice, no, yo no estudié para ser profeta. Ni siquiera he sido profeta desde chiquitito cuando me llegan a la escuela de profetas, no. El Señor me llevó del campo a profetizar. Entonces este profeta, por predicar la verdad, es expulsado, es odiado, no es recibido. Y muchas veces vamos a tener que estar dispuestos a eso, hermano. No creamos que vamos a ser como esos televangelistas que toda la gente ama. Si vamos a predicar la verdad, vamos a ser, como dijo Jesús, aborrecidos. Vamos a ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. No creamos que el mensaje del Evangelio al 100% de las personas que usted le predique va a ser algo de felicidad para ellos. Muchas veces va a ser ofensivo. Pero por el miedo y la cobardía estará dispuesto a lo mejor a quedarse callado y no decir el mensaje. O con valentía lo diremos cuando el Señor verdaderamente toque nuestros corazones para decir. ¿Obedeceremos a Dios o nuestra cobardía nos hará callar?
Porque predicar el Evangelio no es cualquier cosa, y no estamos hablando solo de predicadores, ¿cierto?, como un pastor. No, estamos hablando también de cada uno de nosotros, responsables de anunciar el Evangelio donde quiera que estemos. La gran comisión no es solamente para los pastores, o predicadores, o evangelistas, no. La predicación del Evangelio es la responsabilidad de cada creyente, de cada uno de nosotros, de cada discípulo de Cristo. Pero vayamos a lo que nos prometió el Señor que sucedería. A Mateo 10, verso 16. Mateo 10, verso 16. Si alguien desea leerlo, Mateo capítulo 10, verso 16 al 25. Amén, hermana Pamela. Amén. Mateo 10, del 16 al 25. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque ¿por qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Muchas veces creemos que estas palabras son para los que vivían en aquel Israel, que estas palabras son para otras personas y no para nosotros. Pero debemos comprender que este mensaje sí es para nosotros también. ¿Quién de nosotros no ha sido aborrecido o odiado por predicar la palabra de Dios? Si usted no ha experimentado eso aún, tenga cuidado porque algo está pasando en su vida. Quizás no está expresando el Evangelio como verdaderamente es. Pero seremos aborrecidos. Aún hay familia que se pondrá en contra por estar en este camino del Evangelio. Y se pondrá en contra porque no quieren oír esta palabra. Porque la desprecian, porque la aborrecen, porque no quieren atender a la voz de nuestro Dios. No creamos, hermanos, que predicando el Evangelio siempre vamos a tener un buen recibimiento, porque somos enviados como ovejas en medio de lobos. Muchas veces tendremos que pararnos con verdad, tendremos que pararnos con valentía a decir eso no es correcto, a decir esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice la palabra de Dios. No espere ser alguien de profesión o un predicador de profesión para hablar del Evangelio, ¿no? Cada uno de nosotros ha sido comisionado por Dios para anunciar esta palabra. Seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Algunos dicen, hermano, eso es en la gran tribulación, ¿no? Vea, a veces nosotros al vivir tan encerrados aquí en Chile no sabemos lo que pasa en el mundo. Hay muchos lugares, y aquí cerquita en Colombia, hay lugares donde el Evangelio no puede ser predicado, porque asesinan a las personas. Están asesinando a personas en México por predicar el Evangelio, aquí cerca.
En Nigeria, eso es sabido, en Asia, en Corea del Norte, en China, en muchos lugares, por predicar el Evangelio, la gente está siendo aborrecida. No espere que vamos a tener siempre la tranquilidad como la que tenemos ahora. No nos acostumbremos a esta tranquilidad que tenemos ahora, de que podamos predicar abiertamente la palabra del Señor y no nos pase nada. Cuidado, porque en algún momento puede llegar esto a nuestras vidas. Y no nos aferremos a las cosas de este mundo, porque aún las personas más cercanas a nosotros nos pueden entregar. Aún las personas más cercanas a nosotros, al estar en contra de esta palabra, nos pueden vender. Porque si hicieron esto con nuestro maestro, ¿acaso somos mejores nosotros que él? No. Si al mismo Señor le llamaron Belcebú, ¿cuánto más nos van a tratar a nosotros por decir la verdad de la palabra de Dios? Por eso me gusta este profeta Amós, porque él nos intimida. Aunque le digan, oye, tú soy un profeta de profesión, anda a ganarte tu vida a otro lugar. Oye, tú que estudiaste para hacer, anda a ganarte la vida allá a tu pueblo, pero no venga a predicar estas cosas acá. Veamos lo que dice Amós. Amós capítulo 7, verso 13. Y no profetices en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Aquí hay un juego de palabras un poco contradictor, porque Betel, ¿qué es lo que significa? Casa de Dios. Y miren lo que le estaba diciendo el profeta de Dios: no profetice en la casa de Dios. Es como decir, no prediques la palabra del Señor en la iglesia. Algo totalmente contradictorio, porque es santuario del rey, pero no era santuario del Rey de Reyes. No era santuario de aquel Dios único y verdadero. No quisiéramos sacar la palabra de Dios de nuestras reuniones, porque la adoración más importante no es el cántico, no es la oración. La adoración más importante dentro del culto es la palabra. Es la palabra de Dios. Pero hay reuniones que en algún momento dijeron, estuvo tan buena la reunión que no hubo palabra. ¿Cómo puede haber una reunión tan llena, como dicen ellos, estuvo tan llena del Espíritu Santo que no hubo palabra? ¿Cómo puede ser eso posible? Es que cantamos y sentimos la presencia, dicen ellos. Pero no. Pero fueron confrontados por la palabra de Dios, o su éxtasis los llevó a pensar que estaban bien. Es que lloré, pero ¿eso de qué sirve si no somos confrontados por la palabra de Dios? Nunca olvide que la palabra de Dios es la adoración más importante dentro del culto. Parecía contradictorio lo dicho por el sacerdote Amasías, pues hablaba de Betel, cuyo significado es la casa de Dios. En palabras simples, le pedían que no hablara más en la casa de Dios, porque era santuario del rey y capital del reino. Qué triste es cuando el liderazgo se pone en lugar de Dios y los lugares de adoración por encima de la palabra. Muchas veces los lugares de adoración se ponen por encima de la palabra, porque dicen, tenemos un tremendo templo, tenemos tremendas comodidades, tenemos una gran iglesia, esta es columna y baluarte de la verdad, esta es la iglesia de la verdad, esta es la iglesia de los ganadores, la iglesia de los vencedores, y la palabra no es anunciada, y no da ya lugar para la palabra de Dios. ¿No es acaso eso contradictorio? ¿No es acaso eso por lo cual el Señor confrontó a la religión de Israel, diciéndoles, vuestra casa os es hecha desierta? ¿De qué servirían los tremendos templos si Dios no está ahí? ¿De qué servirían las tremendas multitudes si el Señor no está dirigiendo a esa iglesia? Cuando el liderazgo se pone en lugar de Dios, son como diótrefes que anhelan tener el primer lugar y no reciben a los hermanos. Y menos va a recibir al Señor. Pero aquellas personas, creyendo que por sus edificios, por sus ayudas comunitarias son más grandes, realmente no han entendido lo que el Evangelio significa. No podemos alejar a Dios de nuestras congregaciones. Es decir,
No podemos alejar a la palabra de nuestras reuniones. La palabra debe seguir siempre siendo lo más importante para nosotros. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Verso 37. Mateo 23, 37. Si alguien lo ha encontrado, por favor leer desde el verso 37 al verso 39. Mateo capítulo 23, verso 37. Amén. Amén, hermano. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron ellos con la palabra? Porque no es solamente, recuerden lo que el Señor le dijo a Samuel, no te rechazaron a ti, me están rechazando a mí. Y si el pueblo rechazó a los profetas, ¿a quién estaba rechazando? A Dios. Estaba rechazando su palabra. ¿Y qué hizo de esa casa? Una desolación. Los dejó sin nada. Porque una iglesia sin Cristo no es nada. No es nada. No es más que un edificio con personas adentro. Pero los discípulos no lo entendían, a simple vista no tenían todavía esa visión. Y en el capítulo 24 de este mismo libro dice en el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Se fija que no entendieron lo que el Señor les dijo al principio? No entendieron, ni todavía estaban con lo mismo. Y le mostraban los edificios, mire el Señor, un tremendo edificio aquí, Señor. ¿Y qué les dice? Respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si nuestro enfoque está en las cosas materiales, si nuestro enfoque está en la religión, eso va a caer. Una religión que no está amparada en Cristo no es más que un montón de escombros que pueden ser derribados en cualquier momento. Da tristeza muchas veces que las iglesias se enfocan más en los templos, se enfocan más en las ayudas sociales, más que en Cristo. Una iglesia es más que una ayuda social, una iglesia es más que un edificio, una iglesia es más que las comodidades que puedan estar. Debemos aprender que una iglesia sin Cristo no es nada. Una iglesia sin su palabra no es nada. Pudiéramos estar reunidos en una plaza, podríamos estar reunidos en cualquier lugar. Y estando la palabra de Dios predicada fielmente, Dios va a estar ahí. Vean al apóstol Pablo, su enfoque no estaba en las cosas terrenales, no estaba en construir templos, no estaba en construir estas cosas, que a veces las personas se esmeran en esto, en vez de estar anunciando fielmente esta palabra. Es importante que cada uno de nosotros vaya entendiendo lo que es el verdadero evangelio de Dios. Volvamos a Amós. Amós, capítulo 10, verso 14 y 15. Amós, capítulo 7, verso 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amasías, te tengo que decir una cosa. Tú eres bien religioso, pero entiende esto. Yo no estoy aquí por profesión. No estoy aquí para ganarme la vida con ustedes. Yo estoy aquí para predicar la palabra fielmente. No soy profeta. No soy alguien que estudió para ser profeta. No soy hijo de profeta, no estoy aquí porque mi papá lo era y ahora es para entrar al negocio, ¿no? Soy un boyero
Es decir, soy una persona que cría estos ganados de bueyes. Soy una persona que dirige los bueyes. Y cuando estaba dirigiendo estos bueyes, el Señor me dijo, ve a profetizar a la casa de Israel. Yo no estoy aquí para ganarme la vida, yo estoy aquí para obedecer lo que el Señor me dijo. Nos falta esa valentía de amor, hermano. Porque muchas veces somos ofendidos por predicar la palabra del Señor y ya no queremos más. Ya no, es que la gente se ríe de mí. No, es que la gente no quiere oír lo que la palabra de Dios dice. Y decimos, no, yo no voy a predicar más. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque aquí no estamos siendo cristianos que profesionalmente estamos aquí para ganarnos la vida, no. No somos cristianos para ganarnos la vida, somos cristianos que deben predicar el Evangelio de manera fiel, aunque eso cause el rechazo de las personas que más amamos. El Evangelio debe ser predicado fielmente y con valentía. Amós le responde al sacerdote y le explica que él no es un profeta de profesión. Fue Dios quien del campo lo comisionó para esta tarea. Ni siquiera tenía descendencia de profeta. Era boyero. Recogía higos silvestres. Es hermoso cómo Dios toma a hombres y mujeres incapaces muchas veces para hacer de ellos servidores para su Dios. Aquí no están los más capacitados, ni las gentes que tienen más desplante. No, aquí no están las personas los más inteligentes del mundo que el Señor tomó para estas cosas, no. El Señor toma vasos de barro para su vida, para que la excelencia de Dios no esté en el vaso, sino en lo que está dentro del vaso. No quisiéramos nosotros predicarnos a nosotros mismos, porque ¿qué somos sino vasos de barro? No creamos nosotros demostrarnos al mundo como personas capaces de estar aquí porque somos los mejores. Si no entendamos lo que el Señor dijo en Corinto, a la iglesia de Corinto, lo débil de este mundo escogió Dios, lo menospreciado, lo que no eres. No escogió lo más sabio de este mundo. No somos muchos ricos que no somos. No somos los grandes profesionales de la universidad. Pero el Señor nos tiene aquí para su gloria. Crea siempre eso, que el Señor nos tiene aquí para su gloria. No para que usted sea reconocido, yo sea reconocido. Que siempre nuestro deseo sea que Cristo sea exaltado por encima de todo. No nos quisiéramos hacer nosotros un gran nombre en esta tierra, sino siempre de que es Cristo quien está haciendo todas las cosas. Recuerdo a Pablo y Silas cuando llegaron a cierto lugar y la gente empezó a adorarlos. Ellos se espantaron de una manera, porque ellos no estaban ahí para ser adorados por la gente, ni para ser reconocidos como las grandes personas. Ellos apuntaban a Cristo. Pero ¿cuántos hoy en día, cuando reciben un aplauso, reciben un cumplido, se les hincha el pecho, se hinchan como una garrapata, no sabiendo que no somos nada, sino solamente personas que Dios está usando? Que siempre sea nuestro deseo llevar la gloria a Cristo. No demostrar que sabemos más que los demás, sino que estamos para el servicio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios, y no de nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Somos solamente un vaso de barro, o como cantamos muchas veces, un vaso de oro. Somos un vaso. Somos como un instrumento, tal como una guitarra, que ahí sola ¿de qué sirve? Si no es tocada por alguien. Así nosotros, hermanos, no pretendamos tener una gloria para nosotros, porque los que predican el Evangelio no buscan su propia gloria, sino que buscan la gloria de aquel que los envió. Eso nos enseñó Cristo, porque ni aun Cristo vino a buscar su propia gloria, sino que vino a buscar la gloria de su Padre. Volvamos a Amós, capítulo 7, ahora versículos finales, versos 16 y 17. Amós, capítulo 7, versos 16 y 17. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho que Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Tú no quieres que predique. Desprecia este mensaje. Pero el Señor tenía algo que decirles todavía. Los líderes de Israel despreciaron el mensaje, no querían oírlo, mas Dios traería sobre ellos terrible juicio. Ellos querían solo oír de bendiciones y protecciones de Dios, olvidando sus juicios. Pero Dios les manda a decir el castigo que ellos tendrían por quebrantar el pacto. ¿Qué castigo tendremos si desobedecemos a Dios? ¿Qué disciplina si nosotros hemos sido salvos? ¿Qué disciplina tendremos si desobedecemos a Dios? Porque no creamos que porque somos salvos no vamos a recibir la disciplina del Señor. Sí, la vamos a recibir. Pedro tuvo que llorar amargamente. Y era Pedro. Jeremías, cuánto tuvo que sufrir por predicar el Evangelio. Así, hermano, cada uno fue llevado al sufrimiento para alcanzar sabiduría. Así también los impíos que despreciaron este mensaje fueron aplastados por la piedra, la cual es Jesucristo. Fueron desmenuzados y despedazados por esta piedra que ha sido desechada por los edificadores. Veamos lo que dice Isaías 30. Porque ellos, este tipo de mensajes, no los querían oír, no querían oír de los juicios de Dios a causa de las cosas que ellos hicieron. Isaías capítulo 30, verso 9. Isaías 30, verso 9. Isaías 30, verso 9 dice así la palabra del Señor. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto. Decimos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Si desechamos esta palabra, ¿a quién estamos desechando? A Dios mismo. Y si estamos desechando a Dios mismo, lo estamos quitando de nuestra presencia. Estamos queriendo hacer lo que Adán y Eva hicieron en su momento, cuando pecan delante de los ojos de Dios. Se esconden de Él, se alejan de Él, no soportan la presencia santa de Dios, no la soportan, no la quieren. Pero eso trae terribles consecuencias. Verso 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado,
Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Si despreciamos este mensaje, quizás en el momento no nos va a pasar nada. Quizás vamos a andar tranquilamente con la vida, sin Jesús, sin su evangelio, sin su palabra, pero la caída va a ser repentina. Cuando el azote de la mano del Señor venga, ¿quién podrá ayudarnos? Es como dice el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción y repentina, y no escaparán. Como tampoco puede hacerlo una mujer que está a punto de dar a luz. Cuando llega ese día en el cual una mujer tiene que dar a luz un bebé, ¿puede escapar de ese día? Porque cuando ese día llega, el dolor viene. Es así el castigo de aquellos que desprecian la palabra de Dios. Llega el momento, llega el día en el cual ellos menos lo esperan. Y esos juicios repentinos sí que son dolorosos. Esos juicios repentinos sí que son dolorosos, porque lo que es anunciado uno se prepara, tiene una cierta preparación de lo que puede venir, y aún así es doloroso. Pero cuando algo es de un momento a otro, como que duele más, porque nos sorprendió. Sé que no es muy comparable, pero es como cuando viene la muerte a veces de una persona que ha estado meses en el hospital. Uno ya sabe que puede venir eso. Pero cuando muere alguien repentinamente, usted no se lo esperaba. Y al no esperárselo, el dolor es tremendo. Imaginemos eso, pero en los juicios de Dios. ¿Cuántas hoy día, cuántas personas por despreciar esta palabra ahora están en el infierno? ¿Cuántas personas hasta este preciso momento están sufriendo en el infierno? Por haber despreciado esta verdad, por haber tenido en poco la palabra de Dios. Quizás ellos tenían proyectos, tenían sueños, tenían tantas cosas que querían hacer en esta tierra, pero de un momento a otro murieron y cayeron en el mismo infierno. Qué triste será para aquellas personas, y qué triste es para todos aquellos que sin Cristo abren sus ojos en el infierno, en un tormento que no se termina. Porque si hay algo que es terrible, y la gente piensa a veces que las llamas del infierno, se imagina un fuego que lo está quemando, pero hay algo más terrible que eso. Es que la misericordia del Señor no está ahí. Está su juicio. Está su terrible castigo ahí. ¿Quién podrá escapar de las manos de un Dios vivo? Alguien podría caer en las manos del diablo y sufrir, pero podría salir de alguna manera de ahí. Alguien podría sufrir por alguien que le está haciendo daño en la vida. Alguien podría sufrir por alguna desgracia que pueda acontecerle, pero caer en las manos de un Dios viviente es algo que ni siquiera cae en nuestra imaginación. Ese castigo va fuera de nuestra imaginación. Las imágenes para el israelita de fuego podían de alguna manera describir algo que es indescriptible. Temamos a la palabra de Dios, porque con el Señor no se puede. Con Dios no se puede. Dios les manda a decir a estos israelitas, a este liderazgo de Israel: Amasías, tu mujer va a ser una prostituta. Lógicamente, cuando vienen a capturar un país, causan muchas cosas terribles. Y una de ellas fue que la mujer de este hombre se tenía que volver una prostituta. Los hijos de ellos debían ser atravesados por la espada. Otros iban a ocupar sus tierras, sus pertenencias. Ellos morirían lejos de su patria. El pueblo sería llevado cautivo lejos. Todo esto se cumple en 2 de Reyes 15, 8. Y vamos a 2 de Reyes 15. Porque la casa de Jeroboam, este pueblo de Israel que cayó en manos de los asirios, fue muy terrible lo que vino sobre ellos. 2 de Reyes
15. Segunda de Reyes 15. Versículo 8. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam. Este es Jeroboam II, el que estaba en los tiempos de Amós. Sobre Israel 6 meses. Imagínense cuánto alcanzó a durar este hijo de este hombre. 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes. Él le hirió en presencia del pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Hasta ahí llegó el reinato de los hijos de Jeroboam. ¿Vino la espada sobre él? Vino. Conspiraron contra él y se cumplió lo dicho por Amós. Se cumplió lo dicho por Amós. Y el verso 17 también nos dice, Segunda de Reyes, capítulo 17, ahora sí. Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Qué sucedió con Israel? Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Verso 5, saltémonos al verso 5. Y el rey de Asiria invalidó todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ellas 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ajalá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. ¿Se cumplió lo que dijo Amós? Calcado se cumplió. El pueblo fue llevado cautivo, el rey fue traspasado a la espada y todas las otras cosas, ¿cierto? Que su esposa fuera hecha una prostituta y todas estas consecuencias que trajo el desobedecer a Dios se cumplió. Incluso el verso 24 de este capítulo 17 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Es decir, las tierras ahora le iban a pertenecer a otra persona. Por eso en los tiempos del Señor los únicos que se habían guardado eran los de Judá, los del reino del sur, porque todos los del reino del norte ya habían desaparecido. Se habían mezclado tanto con los otros pueblos que ya eran irreconocibles, ya no se podían ni siquiera encontrar. Por eso, ¿cómo encontraban a ellos en los tiempos de Jesús a los samaritanos? Como lo peor, ¿cierto? Porque eran puras mezclas, ellos ya no están en el pacto del Señor, para ellos. Entonces nos damos cuenta que trae terribles consecuencias el irnos en contra del Señor. Pero hay una cosa: el que es de Dios va a escuchar el mensaje, y el que no es de Dios lo va a despreciar. Así lo dice San Juan 8:47. San Juan 8:47. Este mensaje tiene solamente 2 recibimientos. San Juan capítulo 8 verso 47 dice así la palabra del Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Los que son de Dios, ¿qué van a hacer? Van a oír. Si es claro saber quién es cristiano y quién es no. Quién no es cristiano. Ser cristiano no es venir a la iglesia, se lo dejo claro. Ser cristiano son todos aquellos que están dispuestos a obedecer ¿a quién? A un pastor, están dispuestos a obedecer a una persona, no, al Señor primero. Y si el pastor habla por medio de la palabra de Dios, se debe obedecer lo que la palabra dice. Pero si no estamos dispuestos a obedecer estas cosas, no estamos dispuestos a oír, es decir, a atesorar esta palabra, ¿eso qué quiere decir? Que no somos de Dios. Que no somos de Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 8.
Apocalipsis 21, versículo 8. El Señor es claro con su mensaje. Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Hay personas que por miedo no predican el Evangelio, por miedo al que dirán, por las burlas quizás que pueda recibir. Pero aquí la palabra es clara: si uno es un cobarde, se va a tener que ir al castigo eterno. Si uno es un incrédulo, es decir, no oye la voz del Señor, no atesora la palabra del Señor, se va a ir al lago del fuego. Hay personas que solamente echan, ¿cierto?, a los drogadictos, siempre echan a los borrachos, siempre echan a todas las personas así, que uno puede decir es lo peor. Pero aquí la palabra también dice: si uno es un cobarde, ¿te fijas que los mete ahí mismo? La cobardía los puede llevar al infierno. Decir, no, que yo no creo en estas cosas, también, imagínense. A veces siempre encerramos solamente lo superficial. Y también dice algo importante: y todos, ¿quiénes? Todos los mentirosos, a todos los que les gusta andar mintiendo, distorsionando esta palabra, van a tener que recibir ese duro castigo de Dios, el cual será las consecuencias de no oír este mensaje. Israel sufrió esas consecuencias. No esperemos nosotros tener que pasar por algo así para recién comprender que lo que el Señor estaba diciendo era cierto. Como la gente antes del diluvio, que dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y lo destruyeron. No esperemos llegar a ese momento. Le invito a que oremos a nuestro Padre. Padre amado, te agradecemos por este mensaje que nos has dado, este mensaje que nos deja pensando a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a echar de nuestras vidas toda cobardía, toda incredulidad. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que no las oye, no es de Dios. El pueblo de Israel debió sufrir un duro castigo, un duro juicio por no obedecer a la voz de Dios. Ayúdanos, Señor amado, a poder prestar atención a tu palabra, a poder atesorarla, y como dice Santiago, no ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque creemos que todos aquellos inicuos, todos aquellos que crean ser algo en el Evangelio, llegarán aquel día y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, predicamos en las plazas. Pero el Señor les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. El Señor dirá: no os conozco, personas que practican el pecado. Ayúdanos, Padre amado, a ser fieles a lo que tú nos ordenas. Ayúdanos, Señor, a recibir esta disciplina, si bien muchas veces con tristeza, pero a la vez con humildad. Enséñanos, Señor. Disciplínanos, Señor. Necesitamos de tu disciplina, de la cual, como dice el libro de los Hebreos, todos han sido participantes. Padre amado, tú eres nuestro Dios, fiel a tus promesas y fiel a tu pacto, pero tus juicios también son fieles y verdaderos. Te suplico, Señor amado, que cada uno de nuestros hermanos pueda tener una buena semana en ti, reflexionando en tu palabra. Te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Hijo de Dios. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vosotros y que puedan tener una linda semana en el Señor. Hasta aquí el culto de Dios.